Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Santa Catalina de La Fama, Nuevo León, México, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este día postrero. Para eso quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versos 14 al 18, donde nuestro amado Señor Jesucristo nos dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro tema para esta ocasión es el amor del buen pastor para el día postrero, o en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto en este pasaje de San Juan que el buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Y el pasaje del Salmo 23 se cumple en nuestro amado Señor Jesucristo, cuando el buen pastor del Antiguo Testamento, que es el Jehová del Antiguo Testamento, vino en carne humana en la forma de un hombre y fue conocido por el nombre de Jesús. No hay dos buenos pastores, sino uno solo. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el buen pastor, el Jesús del Nuevo Testamento, el buen pastor. En el Salmo 23, verso 1 en adelante, nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Jehová del Antiguo Testamento, vean ustedes, luego en el Nuevo Testamento, es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque nuestro amado Señor Jesucristo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vestido de carne humana, conocido por el nombre de Jesús. Por esa causa, cuando le apareció al apóstol San Pablo, que era llamado para aquel tiempo Saulo de Tarso, el cual estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo,
encontramos que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella luz más fuerte que el sol era aquella luz que le había aparecido a Moisés y le había hablado y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía que esa luz era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y que había esa luz, el ángel del pacto, sacado, libertado al pueblo hebreo allá en Egipto, y los había guiado por el desierto hacia la tierra prometida, y les alumbraba el camino durante la noche, y durante el día le hacía sombra para que el sol no los fatigara. Y ahora le aparece a Saulo de Tarso y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora Saulo se encuentra persiguiendo a la columna de fuego, al ángel de Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para Saulo de Tarso esto fue una incógnita, esto fue algo raro, porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a aquel grupo de cristianos que habían seguido a Jesucristo. Y Saulo, sabiendo que esa luz es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le pregunta: Señor, ven, lo reconoce como el Señor, como Elohim. Le dice: Señor, ¿quién eres? Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al cambiar la dispensación de la ley a la gracia, también cambió el nombre de Jehová a Jesús. Y por eso ahora el Jehová del Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento con un nuevo nombre, con el nombre Jesús, el nombre humano de Dios, del ángel del pacto, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso el nombre de Jehová no aparece más en la Escritura en el Nuevo Testamento, porque el nombre Jehová fue usado en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento el nombre que se usa es Jesús, como el nombre de Dios, en la manifestación de Dios en la primera venida de Cristo. Y ahora Jesús es el buen pastor del Nuevo Testamento, el mismo buen pastor del Antiguo Testamento, conocido por el nombre de Jehová. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Todo hijo de Dios que viene a este planeta Tierra viene a vivir en un lugar de valle de sombra de muerte, pues aquí existe la muerte física y la muerte espiritual. Pero las ovejas del buen pastor pueden decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, la palabra de Cristo nos infundirá aliento para seguir adelante, caminando en el programa de Cristo para vivir eternamente. Dice que Él estará con nosotros. Él está con nosotros en Espíritu Santo de edad en edad. Él dijo también en San Juan capítulo 10, donde leímos al principio, que Él tenía otras ovejas que no eran del redil hebreo, o sea, del pueblo hebreo. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo, por lo tanto son del pueblo gentil, o sea, son de las diferentes naciones gentiles. Y dice: aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño del buen pastor de nuestro amado Señor Jesucristo es su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es el rebaño del buen pastor, y son colocados en ese rebaño todos los hijos e hijas de Dios, que están representados en las ovejas del buen pastor.
Y por eso es que Cristo, luego que murió y resucitó y ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre 120 personas y ha estado con sus hijos, con sus ovejas, y ha estado en medio de sus ovejas, en medio de su redil, en medio de su iglesia, desde aquel tiempo hasta este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y ha estado llamando desde aquel tiempo hasta nuestro tiempo a todas las ovejas de Dios, a todos los hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo lo ha estado haciendo nuestro amado Señor Jesucristo? Lo ha estado haciendo de edad en edad, donde Él ha enviado un mensajero y en el cual ha colocado su palabra, y por medio de ese mensajero, Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado hablándole a su pueblo, y ha estado hablando en medio de su pueblo, y ha estado llamando y juntando a todas sus ovejas, a todos sus escogidos de edad en edad. Encontramos que la obra de Cristo en medio de los gentiles comenzó allá en Asia Menor, o sea que fue la primera etapa o edad de la iglesia gentil, aunque la puerta a los gentiles fue abierta por primera vez en la casa de Cornelio, un gentil. Luego de eso, Dios envió a San Pablo a los gentiles, ya con la puerta de la gracia, de la dispensación de la gracia abierta a los gentiles, y en Asia Menor se cumplió la primera etapa o edad de la iglesia gentil, donde Dios llevó por medio de San Pablo a miles de ovejas de Cristo y los colocó o las colocó en el redil del Señor, o sea, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y podemos ver que de edad en edad Cristo ha estado por medio del mensajero de cada edad hablándole a sus ovejas, ha estado llamándolas y ha estado juntándolas en su redil. Ha estado llamándolas, ellas han escuchado la voz de Cristo, han creído en Cristo como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han nacido en el reino de Dios, han nacido en el redil del Señor Jesucristo como ovejas del Señor Jesucristo. Así es como entramos al redil del Señor Jesucristo, por medio del llamado de Cristo y el nuevo nacimiento que produce en cada una de esas ovejas. Nacemos como ovejas en el redil del Señor cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y recibimos su Espíritu Santo. Ahora, entre los gentiles, Cristo dijo que tendría o que tenía muchas ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vean la obra que Cristo comenzó allá en la tierra de Israel, llamando las ovejas de medio del pueblo hebreo, las cuales se encontraban como ovejas sin pastor. Pues Cristo, cuando las vio como ovejas sin pastor, aunque tenían muchos ministros y tenían el líder máximo de la religión hebrea, de la religión del judaísmo. Tenían el líder máximo, que era el sumo sacerdote, y aún con todo y eso, cuando Cristo vio las ovejas del pueblo hebreo, las vio como ovejas sin pastor. Pero Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Y Cristo, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas allí en la cruz del Calvario, para darle vida eterna a sus ovejas, para darle vida eterna a toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Pues todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son las ovejas del Señor Jesucristo, las ovejas del buen pastor. Y por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, vienen las ovejas del buen pastor. Y así es como Cristo, el buen pastor, trae existencia sus ovejas y a su redil, su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Ahora, hemos visto que de edad en edad
Cristo el buen pastor, con amor divino ha estado llamando y juntando sus ovejas en cada edad, las ha estado llamando y juntando en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y ha sido por medio de cada mensajero que Él ha enviado que Cristo ha estado haciendo esta obra. La voz de Cristo ha sido escuchada por medio de cada ángel mensajero que ha enviado de edad en edad. A San Pablo en la primera edad de la iglesia gentil allá en Asia Menor, y luego al segundo ángel mensajero en Europa, luego al tercero en Europa, en cierto territorio o nación europea, luego al tercer ángel mensajero allá en Europa también, en otra nación europea, luego el cuarto ángel mensajero también allá en Europa, en otra nación europea, luego el quinto ángel mensajero allá también en Europa, en cierto territorio o nación europea, y luego el sexto ángel mensajero llamado Juan Wesley, también allá en Europa, en Inglaterra, y luego en Norteamérica, donde envió su séptimo ángel mensajero, William Marion Branham, para llevar a sus ovejas allá en Norteamérica, y de ahí se extendió el llamado a diferentes naciones. Ha sido quien el buen pastor Jesucristo manifestado en sus ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, llamando y juntando sus ovejas en cada edad de su iglesia gentil y en el territorio donde se ha cumplido cada edad de la iglesia gentil. Y después que han terminado estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Jesucristo el Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, y los 7 cuernos y los 7 ojos son las 7 etapas o edades de la iglesia gentil por las cuales ha pasado su iglesia, y los 7 ojos son sus 7 ángeles mensajeros que envió en cada edad. Y ahora, cuando hemos llegado al día postrero, al tiempo final, ¿qué tiene Jesucristo para su pueblo? ¿Qué tiene Jesucristo para realizar? ¿Qué tiene el buen pastor para sus ovejas? El buen pastor en este día postrero ha pasado de Norteamérica a la América Latina y al Caribe en Espíritu Santo para manifestarle y llamar sus ovejas latinoamericanas y caribeñas y colocarlas en el redil del Señor Jesucristo, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Esta es la obra del buen pastor en medio de sus ovejas, correspondiente al día postrero, al tiempo final. El día postrero es el 7º milenio, pues un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. San Pedro así lo dice en su segunda carta, en el capítulo 3 y verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 nos dice lo mismo. Un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Y cuando se habla de los días postreros delante de Dios, para nosotros son los milenios postreros. En los días del Señor Jesucristo habían comenzado ya los días postreros. Y por eso San Pedro y San Pablo nos dan testimonio que en aquellos días del Señor Jesucristo ya estaban viviendo en los días postreros. Vean ustedes a San Pablo en su carta a los Hebreos, hablándonos de los días postreros y mostrándonos que ya en los días de Jesús habían comenzado los días postreros. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que nos ha hablado por medio de su Hijo, dice en estos postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años aproximadamente desde los días del Señor Jesucristo, a través del cual Dios estuvo hablándole al pueblo hebreo. Y esto nos muestra que los postreros días habían comenzado en los días del Señor Jesucristo, pues cuando Jesucristo en carne humana tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio. Y los días postreros delante de Dios para los seres humanos son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Así es que podemos ver más claramente ahora lo que son los días postreros.
son estos 3 milenios postreros delante de nosotros, que para Dios solamente son 3 días. Y ya han transcurrido delante de Dios 2 días, que para nosotros han sido 2000 años de Cristo hacia acá. Y ahora, por medio de sus 7 ángeles mensajeros, durante estos posteriores días de las edades de la iglesia gentil, y para el día postrero, estaría hablando por medio de su ángel mensajero y estaría dándole a conocer a su iglesia, a sus hijos, a sus ovejas, las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora ya hemos visto qué son los días postreros. Los días postreros son, para los seres humanos, el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el 7.º milenio. Y por consiguiente, ya hemos entrado al siglo XXI. Ahora, si dejamos el calendario tal y como está, sin añadirle los años de atraso que tiene, pues solamente faltan unos 3 años para llegar al año 2000, y por consiguiente faltan de 3 a 4 años para entrar al 7.º milenio y al siglo XXI. Ahora, ¿se le habrá atrasado el calendario de Dios? Yo pienso que no. ¿Y ustedes qué piensan? Ustedes también piensan que a Dios no se le puede haber atrasado el calendario. Si no se le ha atrasado el calendario a Dios, pues ya estamos delante de Dios en el día postrero, que para los seres humanos es el 7.º milenio, para estar escuchando la voz del buen pastor, para estar escuchando la voz del buen pastor hablándonos con su amor divino y llamándonos y juntándonos en este día postrero en su redil, en su iglesia, como Él prometió. Él dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos son las ovejas del buen pastor, que estarán en el día postrero presentes aquí en la tierra para escuchar la voz del buen pastor, la voz de Cristo, por medio de su ángel mensajero, en el cual Cristo estará colocando los ministerios de sus ángeles, y los ministerios de sus ángeles son los ministerios de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 en adelante, y de Zacarías capítulo 4. Estos 2 olivos nos dice la Escritura que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Estos 2 ministerios son los ministerios de Moisés y de Elías. El ministerio de Moisés, por segunda vez, está prometido para estar manifestado aquí en la tierra en el día postrero, en el 7.º milenio, y el ministerio de Elías está prometido para estar manifestado aquí en la tierra en el día postrero por 5ª ocasión, pues ya el ministerio del profeta Elías ha sido manifestado por 4 ocasiones anteriormente. Primeramente fue manifestado en Elías Tisbita, luego fue manifestado en Eliseo en una doble porción, luego fue manifestado en Juan el Bautista, del cual Cristo dijo: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir, hablando acerca de Juan el Bautista. Porque aunque Juan el Bautista literalmente no era el profeta Elías, sino que era otro hombre, en Juan el Bautista estaba el ministerio de Elías manifestado por 3ª ocasión. Pues el arcángel Gabriel le dijo al sacerdote Zacarías que ese hijo que tendría sería llamado Juan y sería profeta de Dios, y vendría con el espíritu y virtud de Elías. Eso lo encontramos en el capítulo 1 y verso 17 de San Lucas. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, para preparar un pueblo que le diera la bienvenida a Cristo en su primera venida. Ese mensajero era Juan el Bautista, el que vendría delante del Señor primero que el Señor, preparando al pueblo
para la primera venida de Cristo. Y por eso Juan el Bautista dijo, yo no soy él viene después de mí. El que viene después de mí es primero que yo, es antes que yo. Y dijo que no era digno de desatar la correa de su calzado. Y les dijo, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así es que los creyentes en Jesucristo el buen pastor serían los que recibirían el Espíritu Santo, no los creyentes de Juan el Bautista. Los creyentes de Juan el Bautista, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenían que pasar a ser creyentes de Jesús el buen pastor, porque ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese es el que llama a sus ovejas y las coloca en su redil, o sea, en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Y es por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo que somos colocados en su redil. Y cuando la persona escucha la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, y recibe a Cristo como su Salvador, y recibe su Espíritu Santo, esa persona ha escuchado la voz del buen pastor y ha sido colocado en el redil del buen pastor. Ha nacido en el redil del buen pastor como un corderito, como una ovejita o un corderito recién nacido. Y va creciendo a medida que va pasando el tiempo, pues va recibiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios, hasta que crece a la estatura correcta de una oveja del Señor. Pero Cristo es el que pastorea sus ovejas. Cristo, por medio del mensaje dado para cada edad, por medio del mensajero de cada edad, pastorea sus ovejas en cada edad. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa de la venida y manifestación del buen pastor en el día postrero, en su redil, en su iglesia, para llamar y juntar a sus escogidos del día postrero, del séptimo milenio, y colocarlos en su redil, en su iglesia, y alimentarlos ahí con el mensaje del Evangelio del Reino, con el mensaje de su palabra correspondiente al día postrero, para llegar a todos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo, y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Cristo el buen pastor, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De quién es esta voz como una gran voz de trompeta o como una trompeta hablando? Esta es la voz del buen pastor, hablándole a sus ovejas en amor divino, en el día postrero. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 nos dice Juan el apóstol, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuándo escuchó esta gran voz como de trompeta? En el día del Señor. Y el día del Señor hemos visto que es el séptimo milenio, el día postrero. Es en el día postrero, en el séptimo milenio, que Juan fue transportado y escuchó esta gran voz como de trompeta, o sea, la voz del buen pastor hablándonos un mensaje dispensacional. Porque cuando se habla de una gran voz de trompeta, se está hablando de un mensaje dispensacional. Es la voz de Cristo hablándonos con su mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la dispensación del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Porque Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario, también Él es el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora Cristo se convierte en el león de la tribu de Judá para su segunda venida, para llamar y juntar a sus escogidos
en el día postrero con gran voz de trompeta. Dice que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, es la voz del buen pastor hablándonos su mensaje de amor divino en el día postrero. Y con ese mensaje Él nos da a conocer todas las cosas que han de suceder en el día postrero. ¿A quiénes les da a conocer estas cosas? A sus ovejas en su redil, en el redil del Señor Jesucristo. Ahora, donde quiera que Cristo esté, velado y revelado, estará hablándole a su iglesia por medio de ese velo de carne en el cual Él esté. ¿Y qué estará hablándole a su iglesia? Estará hablándole a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, pues esto es lo que Él prometió hablarle, darle a conocer a sus ovejas en el día postrero. Dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, las cosas que han de suceder después que las que ya, o de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Ahora las que han de suceder en el día postrero son dadas a conocer por Cristo, el buen pastor, a través de su ángel mensajero. Y vean aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, donde nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿de quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Ha enviado su ángel. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Dice: para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, es enviado el ángel del Señor Jesucristo. Y la voz de Cristo, la voz del buen pastor, ¿dónde estará en el día postrero? Estará en su ángel mensajero, pues Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y es en la edad de la piedra angular donde suben los escogidos de Dios, las ovejas del Señor Jesucristo, para escuchar la voz del buen pastor a través de su ángel mensajero, que es el velo de carne, el enviado de Cristo, para en el día postrero Cristo hablarle a sus ovejas a través de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también Cristo nos habla de su ángel mensajero y dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para dar testimonio de qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. El ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es el último profeta mensajero de Cristo, que es el mensajero para la edad de la piedra angular y también para la dispensación del reino, siendo un mensajero dispensacional, trae un mensaje dispensacional de parte de Jesucristo. Cristo en él estará hablando a su iglesia con un mensaje dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, en el reclamo de Cristo de todas sus ovejas que él ha redimido con su sangre preciosa. Y ahora, en este día postrero, al enviar su ángel mensajero, por medio de su ángel mensajero, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio en el cual ya nosotros estamos viviendo. Y ese mensaje que él nos da por medio de su ángel mensajero es la voz amorosa del buen pastor, la voz amorosa de Cristo, hablándonos directamente al corazón todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamando y juntando a sus ovejas en su redil, o sea, en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes, en la edad correspondiente a este día postrero, en la edad correspondiente al séptimo milenio, que es la edad de la piedra angular, y en la dispensación correspondiente al día postrero, que es la dispensación del reino. Es el buen pastor
en su ángel mensajero, hablándonos directamente al alma con amor divino y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón para que entre la voz amorosa del buen pastor, la voz amorosa de Jesucristo, entre a nuestras almas y ahí nos pastoree con ese alimento espiritual de su palabra y nos muestre todas las cosas que han de suceder en este día postrero. Y así nos prepare para ser transformados y raptados en este día postrero. Porque por medio de su mensaje final, por medio del mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, recibimos la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este día postrero. Así como por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario, y escuchando el Evangelio de la Gracia, es que recibimos nosotros el nuevo nacimiento y recibimos nuestro cuerpo teofánico para el día postrero, escuchando el Evangelio del Reino y recibiendo a Cristo en el día postrero y escuchando su voz, es que recibimos la fe para ser transformados y raptados y obtener el cuerpo eterno que Él nos ha prometido. Por eso es tan importante escuchar la voz amorosa del buen pastor, de Jesucristo, nuestro amado Salvador, en este día postrero a través de su ángel mensajero. Así como los santos de las diferentes edades escucharon la voz del buen pastor a través del ángel mensajero correspondiente a la edad en que ellos vivieron. El amor del buen pastor en el día postrero. Vean cómo el amor del buen pastor en el día postrero estaría enviándonos su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero estaría llamándonos y juntándonos en su redil, en su cuerpo místico de creyentes, y estaría alimentándonos con su palabra, con su mensaje final, con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así es como para el día postrero Él nos pastorearía, Él nos llamaría y nos juntaría en su redil, en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es el amor del buen pastor para el día postrero, manifestándose para así prepararnos para ser transformados y raptados. El amor del buen pastor en el día postrero. Ahora, así como el buen pastor fue manifestado en la tierra de Israel 2000 años atrás, en su primera venida, como Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario, y luego fue manifestado en cada edad de su iglesia gentil a través de cada ángel mensajero. Y para el día postrero, Él está manifestado en su ángel mensajero, el ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, que es el profeta dispensacional que Él enviaría en el día posterior para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y así el amor del buen pastor estaría manifestado en el día posterior en el territorio latinoamericano y caribeño. Es una manifestación poderosa del amor del buen pastor en el día posterior en la América Latina y el Caribe, lo que estamos experimentando en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Es el amor del buen pastor para el día postrero manifestado entre latinoamericanos y caribeños, enviando su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, y llamando y juntando a sus ovejas, sus escogidos,
en su redil, en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, para así recibir la fe, para ser transformados y reptados en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del amor del buen pastor para el día postrero y la forma en que él manifestaría su amor a sus ovejas en el día postrero. De ahí se extiende la revelación y manifestación de Cristo por medio de su ángel mensajero para otras naciones hasta que llegue al pueblo hebreo el amor del buen pastor en el día postrero. Ahora está el amor del buen pastor en el día postrero manifestado en la América Latina y el Caribe con los latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y también los que a través de esta conferencia grabada han estado escuchando. Que las bendiciones del buen pastor en este día postrero sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto transforme nuestros cuerpos y nos lleve en el rapto a la cena de las bodas del Cordero. Con nosotros nuevamente dejo a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por el amor del buen pastor para el día postrero. Recuerden que es el amor del buen pastor manifestado para cada uno de ustedes y para mí también. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No rechaces el amor del buen pastor en este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios.